Señor, que podamos tener este deleite por estos suculentos platos que tú pones siempre delante de nosotros. Señor, que no solamente podamos venir ante ti, sino que podamos degustar todo lo que tú pones, Señor, por amor y por gracia a la mesa. Señor Jesús, que nosotros podamos entonces tener estos oídos abiertos, podemos tener en nuestra alma este sentido, Señor, avivado para tomar este manjar que alimenta nuestra vida espiritual, que la fortalece en la fe, que nos hace conocerte mucho más, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo venga entonces sobre tu iglesia una vez más, que siga tallando la imagen de Cristo en nuestros corazones, Señor, y que de esa forma podamos despegarnos cada vez más de este mundo para pegarnos más, para aferrarnos más al cielo, Señor, de donde está nuestro socorro, de donde está nuestra ciudadanía, de donde somos, Señor, y de donde está nuestro Salvador. Ayúdanos, Espíritu Santo, a los que hoy día como pastores estamos delante de tu iglesia, Señor, con temor y temblor, continuando, Dios mío, con esta labor encomendada, porque aunque los templos estén cerrados, tu iglesia no está cerrada, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con este maravilloso tema del deleite de todo verdadero creyente. Y recapitulando un poquito, haciendo memoria un poquito, hemos visto lo que significa el deleite, que Dios nos creó no solamente con el fin supremo de darle gloria, sino que más allá de eso, que nosotros encontremos en toda la plenitud de nuestro ser placer profundo en Él. Vimos que hay una relación directa entre deleitarnos en Dios y deleitarnos en su palabra, y que una cosa, un deleite, te alimenta el otro y viceversa. Y no es posible separarnos. Es decir, no es posible pretender que un creyente, que un cristiano, que una congregación, que un ministro diga que tiene deleite por Dios, pero es apático e indiferente por su palabra. Lo vimos que no es posible tal conjetura, porque las dos van estrechamente ligadas de la mano. Eso lo vimos con el Salmo 1, vimos también entonces lo que es deleitarnos en la presencia y la persona de Dios, que deleitarnos en la presencia depende mucho de conocimiento y el deleite que estamos teniendo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque los rasgos y los atributos divinos, majestuosos, espectaculares, perfectos, gloriosos de nuestro Señor son los que nos motivan, nos llenan el alma de gozo y de esperanza y de satisfacción al estar en su presencia de esa forma. Vimos, ¿qué más vimos? Bueno, hoy vamos a ver ahora la parte 4 de este mensaje y vamos a mirar entonces lo que es deleítate en el poder de Dios. Esto es fundamental también. Esto va intrínsecamente como consecuencia directa. Si nos estamos deleitando en Dios, nos estamos deleitando en su presencia, nos estamos deleitando en su palabra, indiscutiblemente vamos a empezar a experimentar y debemos tener un deleite, un placer, una satisfacción en el poder de Dios, que hoy día precisamente se habla mucho de esto, pero bajo el temor de Dios y bajo la óptica del Evangelio vemos que entonces las cosas son un poco distintas. Les recuerdo lo que significa la palabra kayefet, para los que no la conocen, los que están escuchando por primera vez esto. Es la palabra hebrea de la cual se traduce deleite o delicia, placer, deseo, valioso, querer, contentamiento. Todo esto está englobado en una sola palabra. Miren todo lo que implica. Así que yo quiero que vayamos primeramente a Crónicas, el primer libro de Crónicas 21. Hoy vamos a estar mirando mucho la versión Nueva Biblia Viva, la NBB, para los que tienen la opción de seguirme vía digital. Para los que no, pues tranquilamente pueden leer en la Reina Valera o la versión que ustedes acostumbran a leer. Pero hoy vamos a mirar mucho esta versión por varios detalles interesantes que tiene. Primera Crónica 21, verso 1, dice: Satanás se levantó contra Israel. Satanás siempre se levanta contra la humanidad, siempre se levanta contra las naciones, siempre se levanta con las personas que están en eminencia, siempre se levanta contra la iglesia. Eso no es nuevo. Pues
pues incitó a David a hacer un censo, es decir, provocó, tentó, eso es lo que quiere decir incitar, a David para que haga un censo. Es decir, y en este punto David estaba más que consolidado en el reino de Israel. Y lo curioso de esto es que lo tienta a hacer un censo. Y usted dirá, pero ¿por qué? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la trampa de Satanás para que David hiciese un censo? O sea, aparentemente hacer un censo no es malo, porque tú de ahí recopilas información de gobierno importante para la ejecución luego de las políticas públicas. Así lo concebimos nosotros en Occidente. Pero que hay siempre algo más atrás, porque donde está Satanás metido siempre hay una trampa, siempre hay un pecado, siempre hay algo. Por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo: quiero que vayan por todo el país, desde Beerseba hasta Dan, y cuenten a todos los israelitas y traigan mecedad. Es decir, quiero que vayan de frontera a frontera, que no quede ningún espacio del país donde yo no sepa que hay un israelita. Pero Joab le respondió: que el Señor multiplica a su pueblo 100 veces más de lo que es ahora. Pero si ya todos estamos al servicio de mi rey y Señor, ¿para qué quiere que contemos a la gente? ¿Por qué hacer algo que le va a traer la desgracia a Israel? El primer ministro de gobierno de David es una pregunta interesante, porque esto lo buscaba era desnudar la intención del corazón del rey David. Y hace otra pregunta mucho más allá, que entonces él logró mirar que esto no era nada bueno, pero él quería saber entonces el por qué David llegó a este punto. Y le dice: ¿por qué hacer algo que le va a traer la desgracia a Israel? Pero el rey se impuso, y Joab hizo lo que el rey le ordenó. Al fin de cuentas, David era el rey, era el monarca, tenía todo el poder y toda la autoridad, y logró imponer su voluntad. Y al ministro pues le tocó pues que, por obligación o por regañadientes, como decimos, cumplir con la orden. Viajó pues por todo Israel y regresó a Jerusalén. Dio una cifra total de habitantes que ascendió a 1.100.000 hombres que podían ir a la guerra. ¡Wow! Eso es un número importante para un ejército. Y si usted toma en cuenta más o menos la tasa poblacional de Israel, es un buen número de personas aptas para luchar. Mientras que en Judá había 470.000. Pero no incluyó las tribus de Leví ni de Benjamín en el censo, porque no estaba de acuerdo con la orden del rey. Es decir, él cumplió con la orden, pero no fue 100% eficaz en el cumplimiento de ella. Y Dios, aquí entonces la cosa empieza a cambiar. Aquí ya vimos un poco el contexto en lo natural, pero ahora vamos a la parte espiritual de este famoso censo, que ya vimos cómo comenzó el relato, con una connotación espiritual. Y aquí volvemos a retomar el hilo espiritual del trasfondo de esto. Y dice: y Dios también estaba disgustado con el censo. Y Dios también quiere decir que el enojo de Joab, o la indisposición de Joab en llevar a cabo este censo, estaba puesta por Dios. Representaba lo que Dios pensaba de esto, y David no tuvo el discernimiento para darse cuenta entonces que estas palabras de Joab en su momento venían de parte del Señor y no de Joab solamente. Y Dios también estaba disgustado con el censo, y por este motivo castigó a Israel, tal cual como la segunda pregunta que le dijo Joab. Pero no incluyó las tribus de Leví ni de Benjamín en el censo, porque no estaba de acuerdo con la orden del rey. Y Dios también estaba disgustado con el censo, y por este motivo castigó a Israel. Entonces David le dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande al ordenar hacer este censo. Pero ahora te ruego que perdones el pecado de tu siervo, pues me he portado como alguien que desconfía de tu poder. Podemos ver entonces que la incitación de Satanás para con David lo llevó, número uno, a perder el deleite sobre el poder de su Dios, que no era la primera vez que David lo veía, que no era la primera vez que David lo experimentaba. Recuerde que hasta este punto ya de la vida de David, ya él tenía un recorrido devocional, de confianza y de relación con Dios muy interesante a lo largo de la Escritura. Pero esta incitación, estos pensamientos, estos argumentos de Satanás, lo primero que hizo fue apagar el deleite que él tenía en el poder de su Dios, para que lo llevase entonces
entonces a quitar su confianza en el poder de Dios y ponerlo en su capacidad militar. No vamos a poder entonces tener una confianza sólida en el poder de nuestro Dios. No vamos a poder tener una delicia, un placer, un deseo sobre el poder de nuestro Dios con una confianza menguada, iglesia. Y esto es entonces, fíjese, cómo Satanás trabaja de igual manera hoy día. ¿Es posible que Dios me sustente en estos 3 meses de cuarentena? ¿Cómo voy a hacer para seguir pagando los gastos? ¿Cómo voy a seguir para pagar el alquiler? ¿Cómo voy a seguir para alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a poder costearme las necesidades básicas si no puedo producir? Tengo que hacer algo. Y si bien es cierto que estas preocupaciones son propias y son hasta válidas por la situación mundial que estamos todos viviendo, pero detrás de ellas es que podemos y debemos de realmente mirar lo que se oculta detrás de estas preguntas, para que no caigamos en esta posición de la que tuvo David, que le quitó el deleite en el poder de su Dios. Y esto hizo entonces también que afectase su confianza en la capacidad que tiene Dios. Es todopoderoso para ponerla en este caso en su capacidad militar. No sé si tú estás quitando porque no has logrado deleitarte completamente en la capacidad que tiene nuestro Dios. Y esto te está haciendo desconfiar, te está haciendo dudar de su capacidad en medio de estos tiempos difíciles para ponerla en alguna habilidad o en alguna capacidad humana que tengas actualmente a la mano. El mismo David reconoció que esto era un pecado muy grande. Entonces usted se dio cuenta que el problema no era el censo. El problema era lo que estaba detrás del censo, donde se ocultaba el pecado, y David lo reconoció. Y David reconoció esto. Entonces esto es fundamental, iglesia, que miremos esto. Vamos ahora a mirar los salmos. Vamos al Salmo 21, verso 13. Continúo con la Nueva Biblia Viva. Vamos a ver precisamente algunos salmos escritos por David. Muy interesante, donde podemos contrastar mejor esto que le ocurrió a David. Esta posición donde vemos a un hombre que se deleitaba no solo en su Dios, sino en el poder de su Dios. Esto le causaba placer, deleite, satisfacción plena. Y esto lo mantenía entonces con una fe avivada, pero miramos entonces aquí como en crónica, pues esto falló en un momento. Salmo 21, verso 13. Dice: Señor, acepta nuestra alabanza por todo tu glorioso poder. Escribiremos cánticos para celebrar tus poderosos hechos. No hay nada más hipócrita que cantar algo cuando no hay deleite y satisfacción y placer. Yo le voy a decir una cosa, un ejemplo sencillito. No hay nada más hipócrita que te inviten al cumpleaños de alguien, que tú asistas por compromiso social y a la hora de cantar el cumpleaños tú lo tengas que cantar porque todo el mundo lo está cantando, para que no digan que tú no lo cantaste. Eso es algo muy hipócrita. Totalmente. Y solo por cumplir con un compromiso social de momento. Pero qué satisfacción hay, qué alegría, qué gozo hay cuando tú estás cantando el cumpleaños a una persona a la cual tú aprecias, o que tiene una gran capacidad para hacer algo y que de manera desinteresada te beneficia a ti todo el tiempo, y tú con satisfacción y con placer tú cantas el cumpleaños, aunque tú no sepas cantar, aunque los vidrios se rompan, aunque los hermanos se tapen los oídos cuando te escuchen cantar, pero tú lo cantas. Eso es ser sincero, es ser honesto. Y hay una satisfacción porque eso te produce a ti un placer, el recordar a esa persona y lo que hace por ti de manera desinteresada te motiva y produce en ti la satisfacción y el placer para cantarle el cumpleaños las veces que sea necesario, en los idiomas que sea necesario, y si es toda la noche sin problema tú lo harías. ¿Cuánto más entonces nosotros vamos a ser capaces de deleitarnos en el poder de Dios, y esto va a ser suficiente motivo y satisfacción plena para que Dios acepte nuestra alabanza por todo su glorioso poder? Alguien que solamente se satisface en el poder de Dios, que tiene placer en el poder de su Dios, puede cantar y honrar a su Dios de esta forma. Escribiremos cánticos para celebrar tus poderosos hechos. ¿De dónde una persona que no tiene satisfacción y deleite por el poder de Dios va a sacar la inspiración para escribir una canción? Pregunto yo. Es imposible, amada iglesia. Es imposible. Todos los cantautores que usted conozca actualmente, que son románticos, que si la balada, que si la bachata, que si esto, que si lo otro, todos encuentran
motivación o la inspiración, ya sea en algo negativo que vivieron y los marcó en una experiencia negativa, o en el caso contrario, en algo que los apasiona, que les causa placer y deleite, y allí encuentran la inspiración para escribir. Eso sucede mucho en el ámbito de las canciones románticas, ya indistintamente del género, ya sea reggaetón, salsa, merengue, balada X, siempre está presente el tema del amor, pero ya sea por experiencias malas en el ámbito o las positivas que estén teniendo o que hayan tenido, les generan una inspiración. Pues en este caso el salmista está inspirado porque él se deleita y le causa satisfacción plena los hechos productos del poder de Dios del cual ha sido testigo, y esto le inspira a sacar cánticos, canciones, y le ruega al Señor: Señor, acepta nuestra alabanza por todo tu glorioso poder. ¿Cuánto más nosotros entonces, que somos testigos del máximo poder mostrado a la humanidad desde hace 2000 años, que es el glorioso Evangelio de Jesucristo? Nosotros entonces debiéramos tener placer y contentamiento, satisfacción, deleite en ese poder. Porque Pablo no en vano escribió que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y usted y yo estamos aquí hoy día por ese Evangelio. Usted encontró la razón de su existencia por ese Evangelio. Usted está vivo y tiene sentido de vida, de propósito, es por ese Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. La máxima premisa del reino de los cielos es la salvación, iglesia. Las demás son añadiduras, conforme a la misma misericordia que nos salvó a todos. Entonces, yo no te estoy diciendo con esto que escribas canciones. Si eres cantante, si eres músico, pues ponlo a disposición y que eso sirva para manifestar el deleite que ahora tienes en tu Dios, en su presencia, en su palabra, y ahora en su poder, para que eso te inspire a sacar canciones que, el número uno, exalten su grandeza y su poder, y que el número dos, edifiquen a la iglesia y el resto de tus hermanos. Pero que aquí vemos entonces que es necesario de verdad encontrar un deleite y no venir a la iglesia, a los cultos y cantar canciones de manera hipócrita, porque no hallamos un deleite en el poder de Dios. Es duro, a lo mejor el ejemplo que estoy colocando, pero es el más acertado. Es el más acertado. Vamos a mirar ahora el Salmo 145 y sigo con la Nueva Biblia Viva. Salmo 145, verso 1. Dice el salmista: Te alabaré, Dios y Rey mío, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Aquí vemos entonces al salmista que se deleita, que le causa placer la presencia y la persona de Dios. Eso ya lo hemos visto. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza no se puede comprender. Que cada generación diga a sus hijos las grandes cosas que Él hace. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de enseñar a la generación que sigue a encontrar el verdadero deleite de la fe cristiana, a encontrar el deleite en la persona y en la presencia de Dios, en su palabra, y que aprendan a deleitarse en el poder de nuestro Dios. Es una responsabilidad que tenemos de enseñar a la generación que sigue dónde está el verdadero deleite de la fe cristiana. Nos toca a nosotros, somos responsables, tú y yo que estás escuchando este mensaje, o que el día de mañana vas a escuchar este mensaje. Es la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Y allí es donde se halla la gran diferencia entre las generaciones pasadas y estas generaciones nuevas. Y por eso cuando usted contrasta la generación de hace 3 o 4 siglos atrás y la compara con las últimas 2 generaciones, el siglo XX y siglo XXI, y usted nota unas diferencias considerables. Y esto va más allá de posiciones doctrinales, esto va más allá de posiciones denominacionales. Usted halla que el deleite en ambos cuadros no es precisamente el mismo. Y eso marca el resto de la vivencia de la fe cristiana. Es impresionante las diferencias que pueden haber, a tal punto que pareciese que ellos tenían otro evangelio y este es otro evangelio distinto. ¿Por qué? Porque hubo una desconexión en un punto en la historia y una generación dejó de enseñar o fue negligente con la enseñanza del deleite de la siguiente generación, y eso marcó el resto de las generaciones que vinieron.
las grandes cosas que Él hace, comenzando primeramente por las casas. Por las casas, esa generación primeramente. Porque si no somos capaces de discipular y de enseñar a los nuestros el deleite de la fe que profesamos en el hogar, mucho menos vamos a ser eficientes y efectivos en enseñarles a otros que no son de nuestro linaje sanguíneo y que no comparten nuestra fe, el deleite de la vida cristiana cuando se conviertan en Cristo. En tu gloria, esplendor, majestad y milagros meditaré. Aquí está otra clave para lograr encontrar un deleite y una satisfacción plena en el poder de nuestro Dios. Que hay que meditar ese poder, ese milagro, esa sobrenaturalidad manifestada o de la cual fuimos testigos directos o indirectos, nos debe de llevar a contemplar y a meditar en su gloria, en su esplendor y en su majestad. Si bien es cierto que podemos ser beneficiados de una manera poderosísima por el poder de Dios, pero automáticamente eso nos debe de arrojar a los pies de nuestro Dios nuevamente, para seguirle contemplando, para seguirnos maravillando en quién es Él. Porque ese es el propósito de todo lo que Dios hace y permite de manera sobrenatural alrededor nuestro o en nuestra vida. Que eso nos lleve a meditar en Él, nos lleve a mirar con mucha más claridad la condición de dependencia y de vileza espiritual en la que estamos, para así mirar con más esplendor la gloria del Evangelio de Jesucristo. Todo el mundo dirá cuán bueno eres y cantará con alegría por tu justicia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor. Él es bueno con todos y derrama compasión sobre su creación. Todas tus obras, Señor, te alabarán y tus fieles te bendecirán. Conversarán entre ellos, escuchen, de la gloria de tu reino y celebrarán tu poder. Nadie que no medita, que no se deleita y que no satisface, no puede tener como centro principal de conversación la gloria del reino y celebrar su poder. Acá lo dice. Nadie. ¿Por qué? Porque simplemente van a mirar entonces el poder de Dios como mi bella genio. La famosa serie esta donde había un genio, una genio, mejor dicho, que cumplía los deseos con su poder a su amo, y el amo entonces solo la veía como eso, como alguien que le podía traer solución o satisfacer ciertos deseos según sus caprichos en su momento, pero hasta ahí. Esta persona no encontraba más bien deleite en el poder de esta persona. Claro, el personaje era muy imprudente muchas veces y eso pues le daba a veces dolores de cabeza al amo, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es imprudente, nuestro Dios no nos causa dolores de cabeza. Más bien nosotros somos los que pareciera que le diésemos dolores de cabeza a Él. Pero Él es compasivo, lleno de justicia y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor. Pero inclusive el poder de Dios manifestado lo que busca es esto, que nosotros podamos mirar que nosotros no somos ni siquiera merecedores de que Él haga un milagro a favor nuestro en ningún momento, y que lo hace porque Él es inmensamente misericordioso y lleno de amor, y por eso nos lleva a meditar, a contemplar su majestad y su inmenso poder, porque su poder es poder de amor, es poder de misericordia, es poder de bondad, es poder de la gracia. De eso, su poder nos habla de su carácter también y nos lo revela todo el tiempo. Y solamente cuando contemplamos el poder de esta forma, dejamos de ver a Dios como el Dios de la lámpara mágica, el Dios Aladín, que está para poder complacer mis peticiones y ayudarme, como el Dios bombero cuando tengo un incendio en su momento y de resto no me acuerdo. ¿Por qué? Porque la misma sobrenaturalidad nos debe instar y motivar a seguirlo contemplando. ¡Wow! Porque aquí dice que todas tus obras, Señor, te alabarán y tus fieles te van a bendecir. Conversarán entre ellos de la gloria de tu reino y celebrarán tu poder. El poder de Dios lo que busca es esto dentro de su pueblo: motivarlos a conocerle mucho más, a impactar sus almas, no con la capacidad de su mano, sino con la inmensa y profunda y hermosa persona de su carácter.
deja bien en claro en su contexto algunos rasgos de Dios que sobresalen. Y no es nada diferente a lo que Dios le dijo a Moisés cuando le dijo, muéstrame tu rostro. Ya eso lo vimos en esa prédica, si no lo ha visto, búsquenla en el canal. Y Dios le dijo a Moisés, yo te voy a mostrar mis espaldas y luego te voy a decir cómo soy yo. Le dio una tarjeta de presentación y es prácticamente casi que la misma palabra que encontramos en este salmo. Dios diciendo cómo es. Por eso que toda experiencia sobrenatural que usted pueda o no tener, te debe de llevar a contemplar su poder de esta forma, que te va a instar entonces a amarle y a meditar más en su carácter. Iglesia. Conversarán entre ellos de la gloria de tu reino y celebrarán tu poder, contarán de tus milagros y de la majestad y gloria de tu reino. Fíjense cómo todo está envuelto, que el mismo poder de Dios lo que busca es instar al pueblo a que conozca más de su reino, a que se maraville más en su Dios, y de esa forma todos juntos, de manera sincera, honesta y profunda, le van a alabar y le van a bendecir. Miren la diferencia entonces, cómo se mira el poder de Dios y el deleite que hallamos en el poder de Dios a como nos lo pintan hoy día muchos predicadores. No es simplemente la sobrenaturalidad, porque hasta eso tiene un propósito intrínseco profundo que impacta nuestra alma, genuinamente, poderosamente, indistintamente de lo que Dios en su soberanía decida hacer. Pero esto es lo que nosotros debemos buscar, esto es lo que nosotros debemos abordar en nuestra vida. Vamos ahora a otro salmo, vamos al Salmo 44, hoy desde el verso 1, y vamos prácticamente a leer la Nueva Biblia Viva, por eso que no he citado muchas otras versiones. Oh Dios, hemos oído de las proezas que realizaste en días antiguos. Nuestros antepasados nos han contado cómo echaste a las naciones paganas de esta tierra y nos las diste todas, extendiendo Israel de un extremo al otro del país. No fue con su espada ni por su propia fuerza y habilidad que vencieron. Y recuerde que Josué libró una batalla en lo natural. Recuérdelo, que Josué estaba como deprimido por la muerte de Moisés y Dios le dijo, basta, ya deja de llorar a Moisés, el llorar no lo va a traer de vuelta, yo no lo voy a resucitar, así que ya se acabó el luto por Moisés. Levántate porque tienes que hacer entrar a este pueblo en una tierra prometida. Listo, yo voy a estar contigo como estuve con él. Eso es todo lo que tú tienes que saber. Así que a nivel de propósito y de objetivo, a Josué le tocó librar la batalla militar por todo el territorio de Canaán, porque recuerda que estaba infectado de gigantes. Así que por sector, en lo natural, él tuvo que librar, él tuvo que echar mano de la espada, él tuvo que tener fuerza, y él tuvo que tener estrategia y habilidad militar. ¿Ok? ¿Por qué yo digo esto? Porque aquí está diciendo, pareciese que nos está diciendo todo lo contrario, pero lo que nos está diciendo va mucho más allá de eso. Dice, no fue con su espada ni por su propia fuerza y habilidad que vencieron, sino por tu gran poder y porque tú les sonreíste y los favoreciste. No vamos a lograr encontrar un deleite profundo y genuino, no vamos a lograr deleitarnos en la gracia inmerecida que todos hemos recibido, lo que hoy día profesamos su nombre, lo que estamos haciendo un esfuerzo por agradarle en nuestra vida con la ayuda de su Espíritu Santo, si no controlamos la tentación de confiar en nuestras capacidades, inclusive dadas por Dios. ¿Por qué yo digo esto? Porque recordemos que Josué no tuvo la formación militar que tuvo Moisés, porque Moisés viene de la casa de Faraón de Egipto y como posible heredero del trono, él tenía que tener conocimiento de artes militares de la época. Y recuerde que en esa época Egipto era una potencia mundial. Él no tenía este conocimiento, él era uno más del pueblo, esclavo. Así que posiblemente sí aprendió algo de Moisés, no voy a decir que no, pero no al nivel de Moisés, y por lo tanto tenía que depender de la capacidad que Dios le iba a dar por el llamamiento que Dios le puso. Así que no podía confiar ni siquiera en eso, a pesar de que Dios se lo dio. Ojo, él tenía que entonces entender y comprender que él tenía que deleitarse en el Dios que tenía, en el poder que tenía, porque le sonrió y le favoreció, es decir, su gracia
instaura sobre su vida. Absolutamente sobre la vida de Josué. Tú eres mi rey y mi Dios. Ordena victorias para tu pueblo, porque solo por tu poder y mediante tu nombre pisoteamos a nuestros enemigos y los hacemos retroceder. Aquí estaba el deleite entonces del salmista. Él se deleitaba en el favor de Dios inmerecido, en el poder soberano de nuestro Dios para decretar victoria, como lo dice aquí. Ordena victorias para tu pueblo. Así que si usted recibe alguna victoria en una área, es porque Dios lo decretó, Dios lo quiso así. Si no es así, no ocurre. Porque solo por tu poder y mediante tu nombre pisoteamos a nuestros enemigos y los hacemos retroceder. Aquí estaba el deleite. Wow, Señor, yo me gozo, porque tú tienes control absoluto como rey que eres y decretas victoria sobre tu pueblo. Y en eso yo puedo hallarme, en mi satisfacción, en mi placer, porque tú nos favoreces, Señor, aunque sé que no nos merecemos absolutamente nada. Tu gracia sobre nosotros, y esto hasta que tú te sonrías. Hasta que tú te sonrías. Qué hermoso esto. No confío yo en mis armas, jamás podrían salvarme. Solo tú puedes darnos el triunfo sobre aquellos que nos odian y humillarlos. Fíjense que el poder de Dios viene también entonces para darnos la victoria sobre los que nos odian en un momento determinado cuando Dios así lo quiera, y para humillarlos. ¿Por qué? Porque esa humillación puede terminar posiblemente en la salvación de esas personas, en aquellos que se nos oponen, en aquellos que son hostiles para con nosotros en los estudios, en el trabajo, en las áreas donde nos desenvolvemos diariamente, que ya usted sabe que podemos encontrar oposición a veces sin ni siquiera hacer nada, pero ya usted sabe que es espiritual. Y Dios puede humillar a esas personas para que reconozcan, por medio de la manifestación del poder en tu vida y de la gracia, el Dios que tenemos. Y ahí es donde nosotros nos deleitamos. Entonces no podemos caer tampoco en la tentación de que aunque Dios nos dé las armas, aunque Dios nos dé la destreza militar, aunque Dios nos dé la capacidad y el llamamiento, ni siquiera en eso que viene de Dios nos podemos confiar, porque eso va a hacer que nos cueste deleitarnos en su poder. Recuerde lo que le pasó a David. Recuerden. Entonces es importante, amada iglesia, que miremos esto. Hemos oído de las proezas que realizaste en días antiguos, pero esos testimonios que nosotros escuchamos, que son poderosísimos, sobre todo usted se mete en YouTube y usted va a encontrar cualquier cantidad de testimonios poderosísimos del poder de Dios. Pero ahora yo pregunto, más allá de espelucarnos, más allá de hacernos llorar, más allá de levantarnos alguna emoción en nuestra alma y en nuestro cuerpo, ¿estamos nosotros contemplando y mirando a nuestro Dios por medio de esa manifestación de poder? Porque si no estamos logrando eso, pues sencillamente no estamos logrando nada, porque simplemente nos vamos a quedar con una emoción y una emoción pasa. No vas a pasar todo el día llorando, no vas a pasar todo el día espelucado, no vas a pasar todo el día con una convulsión emocional. Y por eso muchas veces entonces nos cuesta ser edificados en la fe por medio de los testimonios, porque no somos capaces de mirar más allá de la emoción que nos transmite el testimonio, que es indudable que vamos a tener algún tipo de emoción, de sentimiento. Pero estamos mirando y contemplando. Eso nos está llevando a ese Dios que hizo eso. Nos está permitiendo conocerlo más para que nuestra confianza aumente, se establezca y podamos así genuinamente adorarle, bendecirle como lo hemos visto en los salmos anteriores. Porque si no es así, simplemente nos quedamos con una emoción, no estamos haciendo nada. Porque aquí dice el salmista que ellos habían oído de las proezas de días antiguos. Oyeron, wow. Pero entendieron que el propósito de los testimonios es que la gente pueda ver mejor algún rasgo o aspecto de Dios. Porque el propósito del poder de la manifestación de Dios de manera sobrenatural es esa, que por medio hasta de lo sobrenatural, principalmente su pueblo, pueda conocerle mucho más y no simplemente salir beneficiado con el milagro que Dios te haga, no simplemente llorar o espelucarte por lo que Dios hizo, que eso es seguro que va a pasar, porque hay testimonios poderosísimos, espectaculares de lo que Dios hace. Yo siempre que leo y me imagino
cuando Dios abrió el mar delante de Moisés y del pueblo, es difícil que yo no me espeluque, porque mi imaginación creo que se queda pequeña de ver ese espectáculo sobrenatural del poder de Dios. Espectacular. Vamos ahora a otro salmo. Vamos al Salmo 71, verso 15. Recuerden, no estoy cambiando de versiones hoy en esta oportunidad. Estamos solamente mirando la Nueva Biblia Viva, la NBB. Esta versión nos dice: a todos les contaré de tu justicia y todo el día les hablaré de tu poder salvador. Es interesante cómo estas palabras del salmista, que también es David, por cierto, dice que su tema de conversación va a ser el poder salvador de Dios y su justicia. Recordemos que ahora en el Evangelio la justicia viene por la fe en el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Evangelio. Nosotros estamos hallando deleite entonces en el Evangelio, en la concepción misma del plan de salvación. A nosotros nos deleita el Evangelio a la hora de meditarlo. ¿Sabe? Le voy a decir esto. Esto creo que para muchos evangélicos o cristianos hoy día es difícil, porque hoy día muchos evangélicos ni siquiera comprenden el Evangelio. Entonces es difícil que haya deleite en él cuando ni siquiera lo comprenden del todo. Aunque has hecho tanto por mí que no lo puedo entender. No lo puedo entender. Yo no sé si usted ha llegado a parar su momento en su vida, no sé el tiempo que usted tenga en el Evangelio. Bueno, si tiene más tiempo, a lo mejor te va a costar un poquito más. Y hacer un recuento cronológico, posiblemente detallado de todas las manifestaciones de poder que Dios ha hecho en tu vida para favorecerte. No lo vas a poder entender por qué Dios lo hizo, porque no nos merecemos nada de lo que Dios ha hecho. No, aunque has hecho tanto por mí que no lo puedo entender, soberano Señor, alabaré tus poderosas obras. No necesitas tampoco entenderlo, porque el poder de Dios no se puede entender. Por eso es que es sobrenatural, por eso es que es la palabra milagro, algo que sobrepasa el plano natural, no tiene una explicación lógica. Pero precisamente eso nos lleva y apunta al carácter de nuestro Dios y a su poder, que es Jesucristo y su Evangelio. Que sí lo podemos entender y comprender. A todos les contaré que solo tú eres justo y bueno. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi más tierna niñez, y yo constantemente he dado a otros testimonio de las maravillosas obras que haces. Fíjense que la idea de contar testimonio es entonces resaltar las cualidades y las características maravillosas del Dios que tenemos. No es solamente la manifestación o la explicación sobrenatural de un suceso ocurrido en tu vida o en la de otra persona, sino que nos deberíamos hacer esta pregunta entonces: ¿qué rasgo del carácter de Dios, de la naturaleza de Jesucristo y de su Evangelio yo veo resaltado con esto que Dios hizo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso cuando usted escucha un testimonio? Más allá de lo que estamos mirando, porque a veces nos cuesta, quedar tanto tiempo impactados por el suceso sobrenatural que ocurrió. Pero como no le vamos a hallar una explicación, porque no se puede, pero sí podemos entonces pasar nuestra meditación más allá. ¿Hacia dónde apunta esto en el carácter de Dios? ¿Qué quiso mostrarnos Dios por medio de esta capacidad sobrenatural? Si usted se pone a mirar cada uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisí, Elohim, todos y cada uno de los nombres, que son muchos, nos hablan y nos apuntan de un rasgo del carácter de Dios, y que en su momento fue manifestado de manera sobrenatural por medio de una manifestación de poder. Le pongo un ejemplo sencillo. Jehová Jireh, que hoy día se aplica es para evocar, como si fuera un genio de la lámpara, la capacidad sobrenatural de Dios para proveer provisión material. Pero esa palabra o ese rasgo de Dios se manifestó es para la manifestación sobrenatural
para la expiación de pecados que iba a venir luego. Es decir, fue un acto simbólico, profético, pero que igualmente sobrenatural, manifestaba un rasgo de Dios, porque donde Dios manifestó ese nombre, donde Dios manifestó su poder sobrenatural para proveer y luego dijo que Él era proveedor, cuando Moisés iba a sacrificar a su hijo y lo detuvo y le dijo, ahí está el cordero que tú vas a sacrificar, a un lado está. Y Abraham vio cómo de repente ahí estaba el cordero, enredado entre los matorrales, y lo tomó para sacrificarlo en el lugar de su hijo. Que igualmente eso es simbólico, porque el sacrificio del hijo como cordero expiatorio por los pecados para traer salvación a los redimidos. Ahí, en ese acto sobrenatural del poder de Dios, Dios dijo, yo soy Jehová Jireh, yo soy el Dios proveedor. Entonces, ¿vimos una manifestación del poder de Dios? Sí, pero esa manifestación poderosísima del poder de Dios apuntó a un rasgo de la naturaleza de Dios. Y Abraham lo conoció. Abraham le tuvo claro esto. Wow, tú eres el Dios proveedor. Mira el contexto en donde está involucrado entonces esto. Y así cada uno de los nombres de Dios está aunado, casi siempre todos, a un momento sobrenatural de manifestación de poder, que entonces lo que buscaba era resaltar un rasgo de Dios. Ahora en Cristo tenemos todos los nombres de Dios en uno solo, porque se nos ha dado un nombre en el cual tenemos autoridad y en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, y a ese nombre se le fue entregada la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de ella, Jesús, sobre el cual el infierno mismo tiembla y los demonios huyen cuando ese nombre está presente. Jesús. Ahí están metidos todos los nombres del Antiguo Testamento resumidos en uno, Jesús. A todos les contaré que solo tú eres justo y bueno, oh Dios. Tú me has enseñado desde mi más tierna niñez, y yo constantemente he dado a otros testimonio de las maravillosas obras que haces. Escuche esto, hermosas promesas. Y ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Déjame contarle a esta nueva generación y a los que vienen después de mí de todos tus poderosos milagros. Oh Dios, tú has hecho grandes cosas, tu justicia llega a las alturas. ¿Quién como tú, oh Dios? Me has dejado pasar por muchos problemas. ¿Quién como tú, oh Dios? Me has dejado pasar por muchos problemas, pero me traerás de nuevo la vida. Sacándome de las profundidades de la tierra, me darás más honra que antes y nuevamente te volverás y me consolarás. Fíjense el lenguaje poético y filosófico que usa el salmista para decir que aunque esté en lo profundo de la tierra, el poder de Dios lo va a sacar y nuevamente lo va a consolar para que pueda seguir testificando a las siguientes generaciones que vienen del poder y de los milagros de Dios. Y de los milagros de Dios. Por eso es que Abraham entonces fue afectado por el Jehová Jireh de una manera tremenda por estas manifestaciones de poder, y logró entonces hallar deleite maravilloso, mucho más en el poder de Dios, porque sabemos que Pablo decía que la confianza de Abraham estaba puesta de que aunque él viera a su hijo convertido en ceniza, de ahí Dios se lo iba a levantar. De ahí Dios se lo iba a levantar. Él hallaba deleite, él encontró un deleite tremendo porque él supo que su Dios es poderoso y halló deleite, aunque le costó cumplir, lo sabemos, como todo ser humano, no es fácil, pero logró llegar a ese punto porque él recuperó ese deleite que se le estaba menguando con el tiempo. Y aquí dice el salmista, el David precisamente, que aunque él estuviese viejo y canoso, él le rogaba a Dios que no lo abandonase y que le permitiera contar a las generaciones, a esta nueva generación, dice, o sea, la que estaba conviviendo con él, y a los que venían después de él, de todos tus poderosos milagros. Tenemos entonces una responsabilidad como iglesia realmente de llevar a la gente no a una experiencia sobrenatural de poder para que vean al Dios poderoso que tenemos, no, para que vean el carácter de nuestro Dios a través de su poder. Eso es lo que cautiva, eso es lo que enamora,
Eso es lo que deleita, eso es lo que impacta, eso es lo que transforma la vida y el corazón del creyente, la vida y el corazón del ser humano en general. No solo el poder de Dios como sí mismo, no. El faraón vio todos los poderes, todo el poder de Dios. Sabemos que la Escritura también dice que él fue puesto para mostrar el poder de Dios. Pero ¿y qué de los egipcios que miraron todo esto poder sobrenatural? Que vieron 10 manifestaciones sobrenaturales seguidas del poder sobrenatural de Dios. Se convirtieron. Porque la Biblia habla de Faraón como elegido para manifestar su poder, por eso Dios endureció su corazón, pero no habla del resto de los egipcios. Pero sí conozco uno que tuvo una experiencia de poder y eso lo llevó a conocer al Dios de ese poder y su vida fue transformada, el mismo Moisés. Sencillo, una zarza que no se consumía. Eso es sobrenatural, eso es poder. Usted ve un árbol verdecito, encendido en candela y que pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas y que no se consume. No huele ni siquiera a quemado ni a tostado. ¡Wow! Eso es sobrenatural. Y por curiosidad se acerca a mirar qué es lo que está pasando con esto, qué fenómeno es este. Esto yo nunca lo había visto. Y se encuentra y nada más y nada menos con el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios. Todas las cosas, quita tu calzado, porque el lugar que pisas santo es. Su vida fue otra. Lo sobrenatural nos debe de llevar, el poder de Dios nos debe de empujar a conocerle más. A conocerle más. Y ese era el clamor de David en este momento, diciendo: yo estoy viejo y canoso, Señor, pero te pido que no me abandones y que sigas estando conmigo para poder llevar a las personas, a esta generación en la que viene, a conocerte por medio de tu poder también, cuando tú lo manifiestas. Vamos ahora al Salmo 59, verso 9. Continúo con la NBB, como ya lo he dicho. Salmo 59, verso 9. Dice el salmista: oh Dios, fortaleza mía, esperaré a que me rescates, pues tú eres mi lugar seguro. Dios mío, tu amor por mí es muy grande. Vendrás, harás que yo vea la derrota de mis enemigos. No los mates, porque mi pueblo olvida pronto estas lecciones. Fíjense, el mismo salmista reconoce que es el ser humano como tal, y más cuando es una masa, es de mente corta. Y esto lo saben los políticos también. Es de mente corta. No lo mates, porque mi pueblo olvida pronto esta lección. Escuchen. Pero haz que se tambaleen bajo tu poder y ponlos de rodillas. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Por eso nosotros debemos pedir misericordia por los que se nos oponen, indistintamente de las razones que tengan, indistintamente de las circunstancias que nos toque atravesar de estrechez por causa de estas personas que nos encuentren, que nos quieran hacer la vida de cuadrito. Debemos tener misericordia y pedirle a Dios que cualquier manifestación de poder que Él pueda hacer para hacernos justicia, para levantarnos, para demostrar su respaldo, que esa manifestación de poder los lleve a ponerse de rodillas ante el nombre que es sobre todo el nombre, que es Jesús, ante la veracidad de su poderoso evangelio, para que se humillen, para que se tambaleen, para que teman al Dios verdadero, y más si profesan ciertas religiones paganas, para que reconozcan al Dios verdadero, para que les ocurra como le ocurrió a la estatua del dios Dagón de los filisteos, cuando los filisteos robaron el arca y la pusieron frente a la estatua de su dios. Y dicen que al día siguiente, cuando vinieron a ver el arca, encontraron a la estatua de Dagón de rodillas ante el arca de Dios. Pues que así mismo ocurra con las personas que se nos oponen, y que esas manifestaciones de poder sirvan es para testificar, porque van a ser humillados y van a ser doblegados por su poder, y de esa forma van a conocer, vamos a poder usar eso para que ellos vean, les resplandezca verse por su misericordia la luz de Cristo. Tú, Señor, eres nuestro escudo. El salmista está usando términos militares porque está usando escudo, está usando fortaleza, es decir, búnker para nosotros actualmente. Y dice que eso era su Dios para él en ese momento. Difícil,
inmenso para con él, y que él iba a ver la derrota de sus enemigos, pero él pedía: no los mates, Señor. Fíjense que en el ámbito militar esto es muy raro, porque cuando ya hay conflicto de guerra, pues sabemos que la muerte en alguno de los dos lados se va a manifestar, y que eso se ve como la victoria del otro lado cuando el otro muere completamente. Pero aquí el salmista dice: no los mates, Señor, yo no quiero que los mates, porque mi pueblo, fíjese la intención, ni siquiera estaba pensando propiamente en sus enemigos, no estaba solamente pensando en ellos. Dice: porque mi pueblo olvida pronto estas lecciones. Señor, yo quiero que mi pueblo vea la humillación, que lo vas a poner de rodillas, que lo vas a hacer tambalear, que lo vas a zarandear, para que ellos puedan mirarte y contemplarte y su fe se establezca con lo que tú vas a permitir, lo que tú vas a hacer sobre nuestros enemigos, porque son de mente corta. Así somos muchas veces los cristianos, es una realidad, somos de mente corta, porque tú, Señor, eres nuestro escudo. Y terminamos con Habacuc, capítulo 3, verso 2. La generación de Habacuc no le fue fácil, no estaba en su mejor momento. A él le tocó, a este profeta, hablarle nuevamente a los de Nínive, si no me equivoco. Es un libro corto, y este profeta hace una oración. Pero en el verso 2 del capítulo 3 dice algo muy interesante. Dice: Señor, he oído de todos tus hechos poderosos y he quedado fascinado. La palabra fascinación es algo que te causa contemplación, admiración profunda, que hace que toda tu atención se centre en eso. Muy pocas cosas a lo mejor a ti en la vida te han fascinado lo suficiente. Puede que te gusten, pero no que te hayan fascinado. En este tiempo de tanta necesidad, repite tus actos poderosos como lo hiciste en tiempos anteriores. Esta frase, iglesia, la animo como hija o hijo de Dios a que la anexe a sus oraciones que usted está haciendo por causa de estos tiempos que estamos viviendo. En este tiempo de tanta necesidad, repite tus actos poderosos como lo hiciste en tiempos anteriores. No ha habido tiempo alguno en donde Dios no ha manifestado sus actos poderosos y su pueblo no haya quedado fascinado con dichas manifestaciones. No manifestaciones solamente con su poder, como ya lo venimos diciendo. Esto les ha hecho tener más confianza en la capacidad de su Dios y les ha permitido deleitarse más en su Dios. Muéstranos tu poder y sálvanos. En medio de la cólera, acuérdate que tus principales virtudes son la bondad y el perdón. Este verso en toda su integridad, usted lo puede orar y calza perfectamente en estos tiempos que estamos viviendo. Pero recuerde hacer recordatorio, memoria de los hechos poderosos y busquen quedar fascinado con el Dios de ese poder y que está detrás de ese poder, para que usted entonces pueda citar todo el verso a plenitud y decir: Señor, he oído de todos tus hechos poderosos y he quedado fascinado, y en este tiempo de tanta necesidad por causa de la pandemia, yo te pido y te ruego que repitas tus actos poderosos como lo hiciste en tiempos anteriores. Señor, muéstranos tu poder y sálvanos en medio de las dificultades que estamos atravesando. Y en medio de la ira que tú has traído, Señor, porque tú estás juzgando a las naciones y las estás sacudiendo, acuérdate que tus principales virtudes son la bondad y el perdón. Amén. Acabo de hacer una oración con el verso, si usted no se da cuenta. Póngase sobre sus pies. Esto es hallar el deleite en el poder. Esto es deleitarnos en el maravilloso Dios todopoderoso que tenemos. Una de sus principales y rasgos exclusivos: omnipotente, todopoderoso. Los tres rasgos de Dios, de los tres ese es uno, exclusivo de Dios. Eso nos debe fascinar y hacernos contemplar su poder y
así nos vamos a deleitar en su poder. Vamos a poder confiar con mayor fuerza en su poder. Y el Señor, que nos tenga misericordia porque somos de mente corta, nos ayude con esto. Así que vamos a orar, vamos a seguir orando, porque es lo único que podemos hacer muchas veces en estos tiempos es orar, clamar, para realmente confiar nuevamente en su omnipotencia, hallar el deleite en ese poder maravilloso que nos fascina, que nos hace contemplar, que nos hace deleitarnos, porque lo podemos mirar a Él, como su poder testifica de quién es Él. Señor, que en el nombre de Jesús podamos así, Señor, entonces aprender a deleitarnos verdaderamente en tu poder, confiando plenamente en tu omnipotencia. Que podamos ver, Señor, cómo tu poder testifica de quién eres tú, y que así podamos, Señor, ser fascinados por ti, por tu poder, haciendo memoria, Señor, de hechos poderosos y maravillosos, no solo en nuestra vida, sino en vidas anteriores, Señor, en generaciones anteriores, y que así podamos entonces asumir la responsabilidad de enseñar a la generación que está y a la que viene a deleitarse en tu poder, Señor Jesús, para que así ellos puedan hallar verdadero deleite, Señor, como creyentes, Señor, de la fe cristiana, de esta fe, Señor, que es poderosa, porque eres tú mismo, Señor, proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para crecer entonces, y que en medio de esta pandemia, en medio de estos tiempos de necesidad, tú puedas seguir repitiendo tus actos poderosos, como lo hiciste en tiempos anteriores, para salvar a tu pueblo, Señor. Tú puedas seguir salvando a tu pueblo el día de hoy, porque tus principales virtudes son la bondad y el perdón, son la misericordia, Señor, es la gracia merecida sobre tus hijos. Señor, yo te bendigo y te alabo junto con mis hermanos, con los que están conectados, con los que mirarán esto luego diferido, para que tú entonces, Señor, así te glorifiques en su vida y ellos te puedan conocer cada día más. Gracias, Señor.